Estás escuchando Alquimia Personal, episodio número 52. Hoy en Alquimia Personal vamos a hablar de las 7 leyes universales y cómo nos ayudan a crear nuestra realidad. He invitado a Nicolás Appelt y esta es una charla que tuvimos en diciembre y les va a encantar porque él explica cándidamente de qué se tratan estas leyes y por qué aplican en nuestra creación de cada cosa en nuestra vida. Entenderlas es esencial para el proceso de manifestación. Así que vamos al episodio de las 7 leyes universales con Nicolás Appelt. Soy Marcela Gid y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Bueno, antes de comenzar este podcast, quiero contarte que el micrófono que he usado para este episodio precisamente no es el mismo que normalmente uso y tú te vas a dar cuenta en la calidad del audio. Sin embargo, trata de enfocarte en el mensaje, porque lo que hay aquí sé que puede cambiar la manera como ves el mundo, sobre todo el mundo dual en el que estamos viviendo en este momento. Así que disfruta y deja pasar esas imperfecciones a que sean parte no de lo más importante, sino a un plano secundario. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Acá estamos con Marce Gid del otro lado y este podcast es una entrega especial. ¿Por qué? El audio que van a escuchar a continuación era una entrevista que hicimos en conjunto con Marce para un congreso que ella estaba organizando y justamente estábamos hablando de cómo nosotros creamos nuestra realidad y cuando nosotros creamos nuestra realidad muchas veces nos enfrentamos a lo que parecen a veces conflictos, trabas y lo que terminó sucediendo con esta conversación hermosa que tuvimos es que el video nunca se grabó solamente en nuestras voces. Pero como es tan pertinente a lo que veníamos hablando de aquellos conflictos que encontramos o cómo a veces creemos que somos malos co-creadores porque se trata de realidad o algo por el estilo, quiero invitarlos a que escuchen esta conversación que tuvimos con Marce, donde hablamos justamente de aquellas cosas que nos encontramos cuando empezamos a querer materializar deseos. Tenemos a Marce del otro lado para darles la bienvenida. Hola, me encanta que estemos compartiendo este espacio y la verdad fue que fue algo muy, si se puede decir, de mucha coincidencia, pero que tuvo una fuerza grande y que nos permitió entender lo que estaba sucediendo precisamente cuando estas 7 leyes están trabajando al unísono y nos van a mostrar lo que estamos creando y una realidad y lo que puede suceder durante esta realidad. Entonces por eso decidimos que íbamos a dejar esta grabación y la íbamos a poner como un regalo especial después del congreso para que ustedes la disfruten. Así que lo dejamos con la grabación. Muchas gracias y esperamos sus comentarios al final. Nicolás, como sabemos, esta no es la primera vez que nos encontramos y a mí me encanta este tema que tú manejas de las leyes universales, sobre todo porque de pronto hay mucha gente que no conoce la historia tuya de cómo fue que tú llegaste a las leyes universales, cómo fue esa transición del mundo en el que estabas corporativo, hacia cómo descubriste las leyes y cómo las lograste aplicar, y desde ahí nació esa pasión por quererlas compartir con todo el mundo. Para iniciar, quiero que nos cuentes qué son esas leyes universales que nos rigen. Bueno, las 7 leyes universales son unas fuerzas que están operando en el cosmos, en el universo, en nuestra conciencia, adentro y afuera, que podemos llegar a ser conscientes de que existen o podemos ignorar que existen. Sería algo así como la ley de la gravedad. Algunos pueden saber que existe la ley de la gravedad y estar atravesados, quieran o no, o otros pueden no saberlo, ¿sí? Así como la ley de la gravedad, estas 7 leyes son las fuerzas que rigen el proceso de creación del universo. Es decir, cuáles son los procesos que atravesamos, que atraviesa el cosmos, el universo, la mente para crear una realidad. Y tiene 7 etapas, tiene un proceso evolutivo de 7 caminos que toma una idea, una manifestación para poder hacerse materia. Así como
la ley de la gravedad, si yo sé cómo funciona la ley de la gravedad, entonces puedo saber qué fuerzas tengo que romper o transformar para que un cohete vaya y rompa esa ley de la gravedad. Lo mismo funciona con esto. Si yo conozco las 7 leyes, puedo saber cómo transformar o crear realidades de formas quizás más ágiles, más armónicas, más eficientes. Yo creo que es ahí donde está la clave, pero si esto es tan importante, ¿por qué crees tú que en un momento de la humanidad estas leyes se enseñaron y en este momento tenemos que acudir a personas como tú que están fuera de los sistemas educativos para poder incorporar estas leyes en nuestra vida? Bueno, cuando vamos a la historia, hay distintos momentos o autores que dicen cuándo surgen las 7 leyes universales. Algunos te hablan de 200.000 años, algunos te van a hablar de Atlántida, otros te van a hablar del antiguo Egipto. Cada uno va a tener como su leyenda y su historia. Incluso si vamos a lo más concreto en nuestra historia, como es Egipto, no era un conocimiento que esté abierto al público. Incluso se contaba en esa época el concepto de hermetismo, ¿sí? Cuando nosotros escuchamos la palabra hermético, significa que nada va a salir de ahí. Cuando nosotros tenemos un Tupperware, como lo queremos llamar, donde la comida no sale de ahí, que llevamos la comida al trabajo, a la oficina, ¿sí? Eso está herméticamente cerrado. ¿De dónde viene ese concepto? Viene de la metafísica, viene de Hermes Trimegisto, hermético de Hermes. Entonces, ¿qué significa? Que en la antigüedad lo que era hermético, lo que tenía que ver con las 7 leyes universales, con la metafísica, con las leyes, era hermético, es decir, que solo un grupo de personas iba a estudiar, iba a aprenderlo y se iba a mantener bajo un lenguaje oculto. Por eso se considera que las 7 leyes son el primer movimiento ocultista de la historia de la humanidad, ¿sí? Vienen de Tot, vienen de Hermes Trimegisto, Antigua Grecia, Antiguo Egipto y demás. Con lo cual, hoy en día está más abierto que antes, aunque parezca que no, porque hoy ya por lo menos uno puede acceder al Kybalión, a las leyes universales en internet, pero todavía falta que entre en el sistema, porque nos devuelven el poder, y ese es el problema muchas veces. Nos devuelven el poder. Esto ya entra entonces a lo que yo quería preguntarte y es, como estamos en esta parte de quiénes somos, ¿por qué cuando tú miras bajo la definición de las 7 leyes o lo que has aprendido de este tipo de metafísica, cómo podemos definir quiénes somos con lo que tú sabes? Bueno, siempre vamos a contarnos un cuento, ¿no? Yo elijo contarme este cuento y yo creo que somos una parte de Dios. Cuando yo pienso en Dios, dentro de la perspectiva metafísica, pienso en la primera ley, que es la ley de mentalismo. Y la ley de mentalismo dice, el universo es mental y todo está creado dentro de una gran mente universal. Entonces, todos somos esa mente universal, pero esa mente universal decidió dividirse en infinita cantidad de partes. Mientras más se divida, más posibilidades tiene de conocerse a sí mismo. Es como si yo observara mi cuerpo físico y diría, yo soy Nicolás, o Nicolás es la sumatoria y la interacción de trillones de células que componen a Nicolás. Nicolás es el que comanda o está comandado por el trillón de células. Y si voy para arriba, digo, bueno, Nicolás quizás sea una célula dentro de uno más grande, y esa célula dentro de uno más grande. Pero a fin de cuentas, las células y yo seguimos siendo uno. Simplemente que nos dividimos porque es mucho más simple en comprendernos y observarnos a través de la división. Si pienso en la imagen de Dios, yo me imagino, tomo este ejemplo, como una esfera, ¿no? En el inicio. Y una esfera le cuesta mucho saber cuáles son sus límites, saber cuál es su reflejo, cómo es su adentro, cómo es afuera, dónde empieza, dónde termina. Y como toda la naturaleza, lo que hace ese Dios, esa mente, es dividirse en 2 partes. Lo mismo que hacemos cuando se fecunda un óvulo con un espermatozoide y se produce la fecundación, de esa unión viene la separación. Y la separación, que no es más que la división de uno mismo, o sea que es uno mismo que decidió dividirse en 2 partes, nos permite reflejarnos. Y cuando nos reflejamos, ahora nos podemos observar. Antes me costaba mucho verme, pero si yo me divido muchas veces, me puedo ver desde un montón de ángulos distintos. A fin de cuentas me divido para saber quién soy. Wow, nunca lo había escuchado de esa manera. Sí había escuchado que era Dios que quería verse, o el universo, o la fuerza suprema, lo que queramos llamarlo, y a través de esas divisiones pues estaba experimentando. Ahora que tú estás mencionando esto y que volvemos entonces al tema de las 7 leyes, ¿cómo crees tú que nos afectan esas 7 leyes? Por ejemplo, podemos conocer algunas y no todas. O sea, tú dijiste que todas ya nos afectan,
pero podemos conocer algunas y no todas, y a la hora de la verdad va a estar bien, o es necesario que conozcamos todas para crear nuestra realidad. Para mí lo más interesante es por lo menos tener alguna introducción en algún momento a cuál es el correlato de estas 7 leyes. De hecho, hay muchas que sabemos en partes y creemos que no las conocíamos. Por ejemplo, la ley número 2 y la número 3 para mí son las más conocidas por el universo en sí. La ley número 2 es correspondencia. Y dice una frase que la mayoría conoce. Como es adentro es afuera, como es afuera es adentro, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. La ley número 2 es la que te dice: todo lo que sucede en el exterior es un reflejo de lo que sucede en el interior. Y todo lo que estás creando en el exterior es lo que primero hayas creado en el interior. Y esa frase ya la escuchamos en algún momento de la historia. Hace unos 10, 15 años atrás, se puso de moda El Secreto, ¿sí? Que fue como una gran ayuda al despertar de la humanidad. Cuando El Secreto hablaba de la atracción, hablaba de la tercera ley, que es la ley de vibración, ¿sí? Obviamente pasó que muchas personas dijeron: a mí no me termina de servir porque yo termino visualizando, pensando y mi vida no cambia o no atraigo eso que quiero. Si empezamos a ver ley de vibración, tiene que ver con que uno vibra en un estado, y si uno logra vibrar, dependiendo cómo cada uno vibre, es con el tipo de realidad que va a estar conectando. Entonces no es que yo tengo que atraer una realidad, sino transformar mi vibración para estar a la altura de esa otra realidad que existe. Esas 2 leyes, por ejemplo, las conocemos. El resto de las leyes las conocemos de otra forma, como causa y efecto. A veces las conocemos como karma, como dharma, ¿sí? Que es básicamente todo aquello que hago tiene un efecto y me va a retornar aquello que yo entregué al universo, ¿sí? Todas en algún punto las conocemos inconscientemente. Lo que falta a veces es un poco de orden para entender qué lugar ocupa cada uno, cuál es el rol de cada ley. Porque cada uno en sí es un universo en sí, es un proceso en sí. Ya que has mencionado estas 3 y ya nos dijiste, claro, las conocemos, lo que pasa es que de pronto no las conocemos conscientemente, quisiera que de pronto termináramos y dijéramos, ok, ¿cuáles son esas 7 leyes? Al menos una base para que podamos ver, esto ya me sonaba, esto sí era conocido. ¿Cuáles son ellas? La primera es mentalismo. Y esto dice: el universo es mental y todo fue creado en una gran mente universal. Probablemente la mayoría de nosotros tenemos al menos una influencia judío-cristiana en algún momento de nuestra historia, en nuestra cultura, más siendo latinos, y muchas veces escuchamos en la misa, en la sinagoga, que estamos hechos imagen y semejanza. Y eso viene de esta frase justamente, porque si esta versión de Dios es una mente que está creando, en lo que yo me parezco a Dios es que yo también tengo mente. Y los dos creamos con nuestra mente. Entonces, la co-creación del mundo es mental. Entonces, en esto estoy hecho imagen y semejanza. Claramente, si un árbol de manzanas solamente va a dar manzanas, una mente va a producir otras mentes. Entonces, esta mente se divide en un montón de pequeñas mentes. Y eso es el primer principio, mentalismo. Todo es una construcción mental. Antes de crear cualquier cosa en la realidad, primero la tengo que haber creado primero en mi mente. ¿Sí? Antes de que este congreso tome forma, o sea, podemos hablar de las 7 leyes dentro del congreso, ¿no? Antes de que pasemos a las 7 leyes, primero el congreso fue una idea. Tengo la idea de poder ayudar a las personas, de poder darles herramientas, y acá estaba, en la mente, pulsando. Entonces, como esa idea pulsa en la mente, esa idea activa la segunda ley, que es correspondencia. Si yo quiero ayudar a la gente, lo que voy a sacar al exterior son herramientas de autoayuda, de empoderamiento, de conocimiento, ¿sí? Si yo quiero lastimar a alguien, no voy a hacer un congreso de esta forma. Entonces, por eso, si yo tengo esta idea, con este propósito, lo que voy a salir a buscar son herramientas que me permitan alcanzar el propósito. Entonces, la mente tiene la idea. Correspondencia busca las herramientas que me llevan a alcanzar ese propósito. Vibración le va a dar forma al congreso. Va a durar tantos días, con tantos expositores, con tantos temas. ¿De qué va a depender la forma del congreso? Del estado de conciencia. Porque vibración es la forma que toma o adopta una idea en este mundo terrenal. Y la forma que una idea adopta es directamente proporcional al nivel de conciencia del creador de esa idea. Entonces, para no marearnos, ahí estamos en las primeras 3. Esas primeras 3 leyes son las que crean la realidad. Mentalismo, correspondencia y vibración. La idea, las herramientas y la forma. Ahora, una vez que el congreso tomó forma, viene la ley de causa y efecto. Porque una vez que tomó forma y está acá presente y hay una persona escuchando del otro lado, empezamos a transformar la vida de la persona.
¿sí? Aunque sea de una forma negativa. Imaginémonos que nos sale todo mal o somos un mal ejemplo. Pensémonos para cualquiera de los lados, para el positivo como el negativo. Empieza la causa y efecto. Mi creación empieza a afectar al todo. O sea que tu creación, ahora que estoy afuera, es más importante que nosotros, porque está transformando vidas, almas, está generando procesos. Dependiendo de lo que vos crees, es lo que vas a recibir. Probablemente si estés aportando ayuda, recibas mucho amor a cambio, recibas cariño a cambio, recibas algo, ¿sí? Que no es lo mismo si hubieses querido generar violencia, por ejemplo. Vamos bien por ahora, estamos en 4. ¿Sí? Las primeras 3 crean la realidad. Las segundas 3 es la forma en que vamos a experimentar la realidad. Ahora causa y efecto. Lo lindo que das es lo que te va a regresar de ese congreso. Ahora, viene una ley que es muy interesante, que es la ley de polaridad. Y esta es la más, a veces engañosa, la más tricky de todas. ¿Por qué? Porque probablemente te haya pasado que tuviste la idea del congreso, buscaste a los oradores, todas las herramientas necesarias, le diste forma, empezaste a generar un montón de movimientos, pero ¿qué te trajo? Mucho aprendizaje, ¿no? Desde cómo manejar una tecnología hasta las personas que vienen y te transforman con la información, a cosas que se traban en el camino, porque un montón de cosas en la creación parece que se traban, pero es el aprendizaje. Y esto es lo oculto de la ley de polaridad. Cuando uno desea algo, lo que le está pidiendo al universo es experimentar lo contrario. Oh, eso no tenía idea. Y esta es la parte más engañosa de esto, porque y la forma más sencilla de entender esto es lo siguiente. Cuando uno va a terapia, ¿no? Y dice, yo quiero sanar esto que a mí me duele, uno se mete a la oscuridad del inconsciente, uno se mete al acto doloroso, no se mete a la parte más bonita y más iluminada, porque esa ya está. Entonces, miren lo paradójico, yo quiero sanarme, pero eso me hace meterme en la sombra del dolor. Entonces, la sanación, la espiritualidad, la conciencia, generalmente no me mete en un lugar armónico y de paz. Al contrario, me lleva a lugares de oscuridad, de dolor, de análisis de patrones. Ahora, el resultado va a ser la felicidad, la armonía. Pero es el resultado, no el proceso. ¿Sí? Entonces, tenemos mentalismo, correspondencia, vibración, causa, efecto, polaridad. Y después viene una ley que no nos gusta para nada a los seres humanos, que es ritmo. Y ritmo se traduce, porque es rara la palabra ritmo en sí, se traduce a proceso. Y decir, que entre tener la idea y experimentar la sabiduría de haber atravesado toda la idea, hay un proceso. Y eso, acá en la 3D, es tiempo. Es todos los procesos, ¿sí? Todo el camino que tengo que recorrer, desde la idea del congreso hasta la finalización del congreso. Y lo importante es entender que la vida es eso en realidad. No es importante la materialización del congreso, sino qué proceso hizo Marce como alma entre pensarlo, experimentarlo, manifestarlo y aprender de ese congreso. Al alma no le importa el congreso en sí, le importa cuál es la experiencia que te dejó de haber experimentado y atravesado todo el congreso. Porque al final, cuando lleguemos a generación, que es la última ley, si vos te permitís aprender de tu propio congreso, de lo que vos dejás que te enseñe de personas que te enseñen de que esas cosas que se traban, cambia tu conciencia. Y si tu conciencia cambia porque creció, ahora la mente, la inicial que creaba la realidad, se expandió. Vas a poder crear una nueva idea mucho más grande. ¡Wow! ¡Qué buen ejemplo con el proceso que estoy viviendo! Y aquí pienso lo siguiente. Todavía hay algo que a veces confundo, y es, por ejemplo, la ley de correspondencia y el ritmo. ¿Cuál es la diferencia específica entre esas dos? Porque a veces yo me siento confundida con ellas. Ok, la forma más sencilla de entender correspondencia es, vamos un paso atrás, que como mentalismo te imagines que vas al cine, ¿sí? Si vamos al cine, mentalismo es la película que está cargada en el proyector. Okay. ¿Sí? Es como tus ideas, tus creencias, tus patrones, tus aprendizajes, tu cultura. Está la película cargada acá. Correspondencia es la película proyectada en la pantalla. Es decir, que lo que veo de la realidad, lo que juro que la realidad es, lo que digo que es bueno, que es malo, que esa persona es buena, que esa persona es mala, que esa persona me irrita, que esa me saca lo mejor de mí, que a vos te amo, que a vos no,
eso que percibo del exterior es correspondencia. Es decir, que es la proyección. Si yo quiero, y es un regalo hermoso del universo, porque es tan difícil entrar adentro de uno y verse y conocerse, que el universo dijo, no te preocupes, puede ser que no importa dónde te proyectes, siempre vas a estar viéndote a vos. Por eso hay una frase muy interesante que dice, cuando Juan habla de Pedro, habla más de Juan que de Pedro. ¿Sí? Si yo me paro del otro lado y digo, este congreso es buenísimo, este congreso es malísimo, no depende quizás de que sea bueno o malo, sino de la percepción subjetiva que tiene cada uno. Y esa percepción subjetiva va a ser el reflejo que correspondencia le devuelva. ¿Sí? Que pueda ser lo más lindo, más placentero y aprendizaje o un infierno, va a depender en realidad de lo que habita dentro mío. Si me peleo con la información o si quiero dejarme transformar. Porque si acá hay dos personas y uno dice que es lo mejor y otro dice que es lo peor, ¿cuál es el congreso? ¿Es el bueno o es el malo? Quizás va a haber la misma cantidad de congresos como personas que lo estén mirando. Hecho a medida. Y sumo esto, ¿no? Y esto es lo más lindo del universo. Que vos, Marce, tenés que hacer un solo congreso. Pero después, cada persona que se conecte va a tomar un congreso totalmente distinto. ¡Wow! Es totalmente cierto, porque entonces depende de esa perspectiva o de lo que nosotros tenemos dentro que veamos reflejado en ese proyector cuando proyecta lo que estás diciendo. ¿Cómo supieron los primeros o los iniciados o Hermes, yo no sé si esa respuesta la sabes, de que esto era así? La verdad, no tengo idea. Yo creo que esto viene... Los primeros registros de estos datan a algo que llaman la tabla de Esmeralda, que dicen que tiene como 250.000 años. O sea, dicen que viene incluso de la Atlántida. Es como... Si analizamos el Antiguo Egipto, había un ser llamado Tot, ¿sí? Que es el pájaro del ibis que tiene el pico largo. Y se decía que Tot en realidad era Dayahuti, un ser que era de la Atlántida. Dicen que ese conocimiento proviene de ahí y que ese conocimiento es un conocimiento que provenía de las estrellas. Es la leyenda, ¿no? La verdad es que siempre nos vamos a estar contando un cuentito, no vamos a saber, pero sí llegaron muy profundo. Y se fue sintetizando la historia para que hoy sea mucho más simple para nosotros. Simple y muy poderoso, extremadamente poderoso. Poderosísimo, si las comprendemos y las sabemos aplicar, sería pues excelente, porque muchas veces estamos viviendo una realidad que nosotros pensamos que no tiene nada que ver con nosotros. Por ejemplo, si a mí me pasa algo malo, pero yo soy una persona que considero que soy una persona que voy a la comunidad, que soy buena, ¿cómo puede uno explicar, por ejemplo, ayer, un caso perfecto, ayer mi hijo tuvo un accidente donde alguien casi que le pisó el pie prácticamente con uno de esos scooters eléctricos. Y entonces yo trataba de pensar y yo decía, pero si eso es como... Y la persona le dijo, yo me voy, lo dejo aquí tirado, a mí no me importa, y casi que le pega. Y yo decía, ¿por qué le sucedió eso sabiendo que generalmente uno trata de vibrar bien y él no es una persona ni violenta ni nada de eso? ¿Cómo explica uno ese tipo de cosas que suceden en la vida diaria y que uno sabe que o uno cree que eso no lo tiene? Lo podemos ver de distintas maneras. Yo uso mucho una frase que es, a la gente buena le suceden cosas malas, ¿no? Y es una frase que choca. Primero porque que algo sea bueno o malo depende de la perspectiva temporal-espacial que estamos ejecutando en ese momento. Y yo te pongo un ejemplo. Cuando yo me enfermé, que tenía riesgo de morirme, de desangrarme, de tener un dolor inmenso, cuando yo estaba atravesando ese momento, era lo peor que me podía pasar en la vida. No veía futuro, parecía un castigo. ¿Por qué? Si yo trato de hablar de las leyes, de trabajar la conciencia, si yo me responsabilizo, ¿por qué a mí? Ya viene como la victimización, ¿no? ¿Por qué a mí si soy un ser? Ok, hoy, cuando veo 7 años después, digo, qué bueno, qué bendición, qué regalo me dio la vida, mi ser, Dios, como quieran llamarlo, de haber atravesado eso, porque yo me di cuenta, por ejemplo, que hasta ese momento yo no sentía emociones, no genuinamente, no me conectaba con mis sentimientos. Entonces, en un momento, lo que algo parece malo para vos es porque es tu conciencia de ese momento evaluando porque no entendés cuál es el aprendizaje que te trae, no podemos llegar a ver cuál es el regalo que trae atrás de eso, y lo que viene justamente es a quitarte el problema. Cuando algo se presenta como conflicto en la vida,
no es para arruinarte la vida, es para decirte, si entras en el conflicto, tu vida crece, tu vida se hace más grande, tu vida se expande y deja de ser tan pequeña. Pero para eso me tuve que meter en la enfermedad, en los patrones más oscuros del ser, en los lugares más dolorosos. Obviamente que cuando lo vivís decís, esto es horrible, yo quiero salir de acá corriendo. Por eso hablamos de ley de ritmo, ¿no? Ley de ritmo es, yo quiero todo ya quiero la casa, ya quiero el auto, ya quiero entender lo que me están diciendo las 7 leyes, ya las quiero saber de memoria, ya quiero pasar del dolor del pie. Y es como, no, quizás tiene un propósito, y si lo dejo ser, dejo de ser un estorbo en el propósito, y dejo de ser un conflicto frente al conflicto. Y simplemente dejo que el conflicto me atraviese, y me pongo en condición de alumno frente al conflicto. Y yo creo que justamente el trampolín en la vida es la traba, es el conflicto, es ahí donde viene el crecimiento. Uy, pero me da susto, porque uno dice, entonces, si uno quiere verdaderamente crecer, que este es exactamente el propósito de esta cumbre, que logremos una alquimia y una transformación, porque eso es, yo creo que eso sería excelente y para eso la he creado. Entonces lo que estamos pidiendo es esos traspiés o ese tipo de cosas para poder encontrar debajito ese regalo que nos va a traer o ese cambio y esa transformación. Uy, qué peligro, qué tan bueno, no sé. Pero te digo algo más esperanzador, porque si no, a veces, parece que la única forma de evolucionar o crecer en conciencia es sintiendo dolor. No, porque cuando más conscientes nos hacemos, más rápido captamos los mensajes, levantamos el teléfono y decimos, es como la que llaman la wake up call, no necesitamos que la wake up call sea lo más doloroso, sino que empezamos cada vez, nos hacemos más responsables y levantamos señales cada vez más sutiles. ¿Sí? A fin de cuentas, cuando algo muy grosero o doloroso pasa en la vida, es que probablemente muchas veces tuve un montón de señales y las fui ignorando. Es como decir, me dolía un poquito la rodilla, pero como podía caminar igual, no le presté atención. Siempre tuve parejas que fueron infieles, pero como después, al otro fin de semana, conocí a otro chico, otra chica, nunca me detuve a pensar qué patrones arrastro. Entonces tenemos mucha postergación. Entonces, a veces, la postergación lo que hace es que algo en el mundo de la forma tome una forma grotesca para que lo podamos ver. Pero no es un castigo. No es algo que te sucede para decirte, mira, te estoy castigando porque sos un mal ser humano. No. Hay niveles de conciencia en donde no lo podemos ver, donde no nos queremos responsabilizar. Entonces, a veces, tiene que venir el elefante a la habitación para que lo podamos ver. Y lo otro importante, que para mí es más esperanzador, es si nos ponemos realmente a pensar, cuando estamos atravesando una situación que parece dolorosa o se siente como dolorosa, que nos hagamos esta pregunta: ¿estoy sufriendo por lo que está pasando o por lo que temo que vaya a pasar? Digo, porque cuando vos empezás a pensar ahora, digo, no, pero si yo entonces elijo ayudar, por la cumbre me va a venir algo contrario, la preocupación le pertenece al futuro. En el presente nada te está pasando. Nada concreto está pasando. Entonces también cuando nos hacemos esa pregunta, y yo aprendí esto cuando estaba muy enfermo. Yo decía, ahora que estoy muy enfermo, ¿estoy muy mal, muy triste por lo que me está pasando o porque sigo pensando que mañana me muero? Porque sigo pensando que mañana me operan y dejo de vivir pleno. Y cuando me di cuenta de eso, dije, estando enfermo, yo sigo acá. ¿Y por qué elijo todo el tiempo enviar mi energía al futuro si esto no está pasando? Entonces ahí viene el círculo vicioso, que generalmente yo me arriesgo a decir que el 90% de los infiernos son solamente mentales. El 10% son reales. Pierdo un ser querido. Decir pero son intensos y cortos generalmente. El resto de los momentos es la mente yendo al futuro, yendo al pasado en demasía. Y hay que hacer esa pregunta: ¿me está pasando ahora? Ahora no está pasando nada, ahora el Congreso es hermoso. Estamos compartiéndonos en Nueva York, Argentina. Felicidad. Wow, yo creo que es la mente que no se le olvida que después de esa experiencia tan difícil creció cantidades y fue una experiencia muy buena, pero que es que dolió un poquito. Entonces, es que no nos gusta ese dolor, pero a la hora de la verdad, si te escucho bien en todo lo que estás diciendo, es que realmente nuestro propósito cuando venimos acá es el de la experimentación. Sí, y pura experimentación. Por eso yo lo que muchas veces le pido a la gente es ni siquiera nos definamos como seres espirituales o que el camino es el de la iluminación o el camino es ser conscientes. Yo creo que el camino de elegir la espiritualidad, la conciencia, es una forma de experimentar menos dolorosa.
Por eso es que es interesante hacer un camino de autoconocimiento, desarrollo personal. Pero en definitiva, al alma le da igual. Le da igual si sos consciente del golpe en la rodilla o no. Quiere experimentar un golpe en la rodilla. Ahora, si vos tomás conciencia de esto, decís, ¿qué hay atrás de un golpe en la rodilla? No, que quizás puedo ser más flexible en la vida. Entonces, no voy a necesitar más golpearme la rodilla. Me permito frente a la vida ser más flexible. Y entonces el alma sigue aprendiendo flexibilidad, que es lo que necesita, pero con menos dolor en el cuerpo físico. ¿Sí? Todos los programas de aprendizaje tienen un montón de niveles, como si fuese un jueguito. Más sutil está más cercano a la plenitud de cómo lo experimento. Más bajo vibra, más emociones densas hay, más peleo, más conflicto tengo con lo que sucede afuera, generalmente más dolorosa se hace la realidad. Wow. Pero el aprendizaje es el mismo. O sea, yo puedo aprender del amor a través de que me des un abrazo o que me golpees. En los dos voy a aprender el contacto físico de transformarnos y amarnos. Pero en el mundo de la forma no se viven igual. Es más doloroso el golpe que el abrazo. Ahora sí, yo te pregunto, ya de pronto esto es algo que no es exactamente las 7 leyes universales, pero de pronto tú tienes un aporte acá y es, cuando nosotros encarnamos, ¿tú crees que existe un pacto, un acuerdo, algo que vinimos a vivir y entonces nosotros tenemos estas experiencias sabiendo que podemos experimentar mucho mejor estas 7 leyes? Digamos que venimos a conocer una más que las otras. ¿Es eso posible y por eso se dan esas experiencias de vida que vinimos acá a vivir o no? ¿O eso no es así? Yo creo, hay dos cosas que me parecen como interesantes. Una más, tomémosla como más espiritual, y una bien terrenal para explicar cómo funciona. Vamos con el ejemplo terrenal para que se entienda, porque a veces entiendo que el otro lado una persona dice, no, pero ¿cómo yo voy a elegir venir a una familia donde mi papá es alcohólico y me golpeaba? No, viene y dice, ¿en qué plan álmico está elegir eso? ¿Quién quiere sufrir? Y no tiene que ver con que la elección tenga que ver con el sufrimiento. Volvemos al ejemplo del Congreso, que es mucho más sencillo. ¿Cuánto estrés y dolor e incertidumbre te trajo por momentos llevar adelante el Congreso? Ya reunirnos hoy para esta charla. Hoy le erramos en el horario. No, bueno, entonces, podemos considerar que, por ejemplo, hoy que nos confundimos en las diferencias horarias, ¿no? Podemos considerar eso un error o podemos considerar parte del crecimiento y del aprendizaje de las cosas, ¿no? Entonces, más allá del estrés, por ejemplo, del cambio, ¿no? el mini estrés que vivimos en el cambio de diferencia horaria, ¿dejarías de elegir hacer el Congreso? No, por supuesto que no. Exacto. Y lo mismo le sucede al alma. El alma tiene un deseo de hacer un Congreso, tiene el deseo de aprender el amor en familia, de traer un alma, de criar un hijo. Ahora, como no lo experimentó, no sabe todas las cosas que hay que atravesar para poder alcanzar eso. Entonces, el alma tiene la propuesta, así, traigámoslo a un plano bien terrenal, ¿no? Y yo le invito a la gente que está al otro lado que piense en sus hobbies, que piense en las carreras que eligió. Uno eligió ser contador, otro eligió ser abogado, y quizás el resultado de mi profesión me da mucha alegría. Pero en el camino, ¿cuántos dolores atravesamos? ¿Cuánto estrés? ¿Cuánta incertidumbre atravesamos? Entonces, yo diría, ¿no sería un acto masoquista? Entonces, ¿por qué no renunciamos a hacer la cumbre? ¿Por qué no renunciamos a ser abogados? No vayamos más por ser dentistas o ser oradores. No lo hagamos porque trae dolor, porque trae estrés. No lo dejaríamos de hacer. Porque viene la realización. Y la realización donde viene en poder materializar los deseos que alguna vez fueron solo un deseo. Y lo mismo le pasa al alma. Lo que a veces no sabe es que la condición para quizás a veces aprender del amor incondicional es que me toque un papá alcohólico. Pero si atravieso esa situación, el regalo que me va a dar en retorno a la vida es inmenso. Porque cuando yo logre amar esa parte, voy a amar inmensamente a niveles que nunca antes imaginé. Entonces, esto es yin y yang, ¿sí? Es algo que a veces el mundo de la espiritualidad no quiere ver, porque quiere que todo sea feliz, que todo sea armónico, que todo funcione. Y eso es una irrealidad, porque si yo quiero ser un ser de luz, por ejemplo, necesito que el otro lado haya oscuridad. ¿Cómo voy a proyectar mi luz si no hay oscuridad del otro lado? Entonces, para yo ser un ser de luz, necesito la oscuridad. Entonces, le debo mi vida a la oscuridad. Muy interesante.
¿Tú crees que estas 7 leyes y lo que estás hablando solamente pertenecen a este plano en el que estamos, que muy libremente hemos dicho, es el mundo 3D, pero muchas veces ni alcanzamos a pensar que hay el cuarto, el quinto, el sexto, yo no sé ni cuántos habrá hasta el final? ¿Esto mismo sucede en otros o solamente en este plano? Y mientras que estemos aquí vamos a seguir, por supuesto, regidos bajo estas 7 leyes. ¿Cómo funciona? Para mí funciona para todos igual. Justamente, nosotros a veces tenemos una creencia, y yo esto lo he escuchado mucho en los talleres, como quiero evolucionar y ser lo más consciente posible, así me voy a la próxima dimensión o así me voy al cielo, que es mucho mejor. Y la segunda ley dice, como es arriba es abajo. Entonces, lo único que cambia es la forma, ¿sí? Es lo único que cambia. Y la forma, en realidad, son juegos de escenarios para que siempre siga saliendo a la luz quién yo soy. Y pensemos en este ejemplo. Hielo, agua, vapor. Cada uno está en una dimensión distinta, ¿sí? Están todas las 3 dimensiones, ¿no? Pero en cada estado. uno está en estados distintos, ¿no? Entonces, cuando el hielo está haciendo hielo, dice, no, esto es una prisión, o lo único que conoce es ser hielo. Y de repente viene vibración. Es decir, que vibración significa que todo está en constante movimiento en el universo. Vibración agita sus moléculas, la convierte en agua. Y de repente se siente súper expansivo siendo agua. Dice, mirá, yo creía que antes estaba en una creía que esto era todo mi mundo y ahora soy más expansivo. Viene de nuevo la ley de vibración, me vuelve a agitar y me empieza a hacer vapor. Obviamente, en el momento en que me empieza a hacer vapor, en el momento que hay una transición, eso se llama crisis, no se vive de forma placentera. Cuando paso de hielo a agua, de agua a vapor, sufrimos. ¿Por qué? Porque me cambian las reglas del juego, ¿no? Es como coronavirus, cambió las reglas del juego, por eso crisis. Entonces, me hago vapor y digo, wow, soy lo más expansivo del mundo. Antes pensaba como agua que era expansivo y antes pensaba como hielo que era expansivo. Entonces, lo mejor es estar acá arriba. Pasa un tiempito más y se condensa en nubes y vuelve a caer en forma de lluvia al hielo. Y este es el ciclo eterno en todas las dimensiones, ¿sí? Si de la luz venimos, ¿sí? Significa que ya éramos todo, ya éramos la potencialidad. Y lo que decidimos es bajar, no como castigo, como prisión, sino como darle forma al deseo de lo que deseo experimentar. Porque una cosa es en la mente ser todo. Yo puedo ser Superman, yo puedo volar, yo puedo crear el mejor congreso del mundo, yo puedo ser el mejor orador, pero la única forma de saber si eso existe o no es creándolo. Por eso crear es lo más importante de la vida. Es crear, porque a través de la creación es que yo me conozco, es que sé quién soy. Por eso la respuesta siempre que llegamos es yo soy. Pero para yo poder responder yo soy, primero me tuve que preguntar quién soy. Entonces, por más que yo quiera ir en una carrera evolutiva de llegar de nuevo a la luz, a la fuente, voy a volver a estar acá. Porque esto no es un problema, no es un castigo, no es un error. Es el mundo, son nuestras ideas materializadas, es la experimentación del deseo máximo. Somos el deseo hecho carne. Es el mejor lugar para estar. Entonces, incluso si, para responder más esta pregunta, ¿no? Es decir, cuarta dimensión va a ser mucho más sencillo. Y yo te digo, mira, un mundo que tiene, mientras más avanzamos en las dimensiones, menos materia tiene, ¿sí? Y lo que parecería estar atrapados acá en un mundo material como una cárcel, es una gran bendición. Porque imagínate lo que es sentirte triste en un lugar donde no hay materia. Quizás te puedes sentir triste 300 años en cuarta dimensión. Cuando acá existe el tiempo lineal, la cosa finita y la materia, yo me puedo enojar con el papel, lo puedo tocar y puedo hacer algo con eso. Es más directa la experiencia. Entonces, este plano es hermoso. Hay que amarlo con sus vericuetos, su polaridad, porque estamos en Disney. Estamos en uno de los mejores lugares del cosmos donde podríamos estar. Sé que parece duro, pero eso es la ilusión. No, me parece excelente la manera como lo has puesto, y por ahí he escuchado, no sé qué tan cierto sea, porque no tengo idea, que hay muchas almas que están en espera, que les encantaría vivir en este espacio y experimentar este tipo de realidad. Sí, yo creo en eso, lo he sentido, lo he visto, y sí, porque tenemos una particularidad los seres humanos, y acá lo vamos a entender de una forma muy sencilla.
veamos Monster Inc., la película, ¿sí? La película de los monstruos, Sí. que enseñan y con las pesadillas juntan energía. Y nosotros tenemos una particularidad. Nosotros en este planeta sentimos algo que no existe en muchos planetas o en muchas dimensiones, que es la emoción. Emoción es energía en movimiento. Y vivir en un planeta que tiene la capacidad de generar emociones es la fuente y la fuerza creativa más importante del cosmos. Sentir emociones, sentir alegría, sentir tristeza, sentir pasión, eso no existe en todos los lugares. Existe en otras formas quizás. Con lo cual es como ver una profesión que te gusta mucho y decir, qué pleno dedicarse a eso. Bueno, a muchas almas le pasa eso cuando ven el planeta Tierra y dice, wow, qué pleno debe ser tener todas esas herramientas, tener tantas emociones a disposición, poder deformar tanto la materia. Claro, después venimos acá y nos olvidamos. Ese es el problema más grande, ¿no? Ese es el gran punto. Nos olvidamos que esto es una elección nuestra y que no hay castigo acá, que esto es un viaje de aprendizaje. No, bellísimo lo que has dicho. Yo pienso que es un punto perfecto para culminar. Y ya lo último sería, ¿tú qué crees que una persona que quiere saber un poco más de las 7 leyes e incorporarlas en su vida, por dónde empieza? ¿Tú qué le sugieres? Yo siempre, todo lo que está a su disposición, léanlo y usen su intuición para filtrar lo que sí de lo que no. Como en esta charla, lo que sí me sirve lo integro y lo acepto, y lo que no, afuera. Dentro de lo que yo recomiendo en mi libro Reflexiones de un espíritu mental, está gratis en YouTube, está gratis en Spotify, ahí se explican las 7 leyes, pueden buscar leer el Kybalión. Lo que pasa con el Kybalión es que es un libro del 1900 y está muy codificado, entonces cada persona que se sienta a leerlo le cuesta mucho comprenderlo, ¿sí? Es como mucho estudio. Estudiar un poco la historia de Hermes Trismegisto, por ahí hay un montón. Una vez que entran por Kybalión, 7 leyes universales y demás, es un viaje de no retorno. Yo creo que como tú lo explicas, es más, quienes hayan visto tus videos en Instagram, yo vivo fascinada, porque entonces no los escucho una vez, sino 2 y 3 veces. Y cada vez que uno los escucha, además que narras súper bien, uno tiene algo más que sacar de esa idea, algo más que sacar de ese video. Entonces, el libro, excelente, además que está en Spotify. Perfecto. Con esto sí. Y abierto para la humanidad. Perfecto. Con esto entonces nos despedimos y, Nicolás, me encanta cada vez que te invito, cada vez que hablamos, aprendo mucho más y me siento mucho mejor de estar encarnada en esta tierra. Qué lindo. A mí me encanta que compartamos. Somos 2 almas en 2 lugares distintos del planeta Tierra e interactuando. Es lo más lindo que podemos, es lo único importante. Bueno, así nos despedimos. Gracias, Nicolás, por estar con nosotros. Adiós, gracias. Recuerda que puedes dejarme tu mensaje a través de la página de alquimiapersonal.com, alquimia con K, y allí está SpeakPipe. Tú simplemente presionas, grabas tu mensaje y me llega a mí. Recuerda también que solo tienes 1 minuto 30 segundos para dejarme este mensaje. Nos vemos entonces la próxima semana.